Amigos, esta historia se pone cada vez más buena. El Teatro de la Desesperación es una historia no canónica de Re:Zero, en donde todos los personajes de este elenco son ubicados en una sala de cine y aprecian cada uno de los capítulos de la historia, así como nosotros los hemos visto y los hemos apreciado. Cada uno de ellos da sus propias impresiones acerca de cada uno de los eventos que ocurre, como por ejemplo que Subaru ha vuelto de la muerte, como por ejemplo que Pac intentó destruir el mundo, como por ejemplo que Betelgeuse realmente ha sido el padrino de Emilia, y muchas otras cosas. Pero para esta oportunidad les traigo el momento muy esperado por todos, que es cuando todo el elenco se da cuenta que la bruja de la envidia Satela apareció en el santuario. Y su apariencia era nada más y nada menos idéntica a la de Emilia. Cuando todos se dieron cuenta, dentro de esa sala de cine, que están prohibidas las armas y la magia, se pusieron en guardia. Cada uno de los guerreros puso a su propia dueña a su espalda y preparado para lo peor. ¿Esta mujer nos ha engañado todo el tiempo? ¿Acaso ella siempre ha sido la bruja de los celos? Había tantas incógnitas flotando en la mente, y Emilia fue la más perjudicada de todas, pues la escena clara, cuando ella vio que su cuerpo fue poseído por el de Satela, sintió verdadero miedo y terror más allá del que todos en la sala tenían. Cada uno de estos personajes creció con la idea y el temor genético a esta bruja. Y al darse cuenta de que la persona que estaba delante de ellos puede ser la puerta para su liberación, ese miedo primordial hizo que sus dientes chocaran, que el terror se adueñara de cada uno de sus nervios. Y Emilia también lo podía sentir. Ella podía apreciar cómo la empezaban a rechazar, y eso lastimaba su corazón de la manera más pura posible. Así que si te interesa conocer esta historia, por favor te invito a que te acomodes en tu silla. Prometo tomar bastante de tu tiempo, así que jala una soda. Y si quieres dedicarme una maratón entera, aquí arriba te dejo un link o una notica con la lista de reproducción que abarca todos los capítulos que he hablado hasta el momento del Teatro de la Desesperación, o también una notita que demuestra cuál es el video que va antes de este. Entonces, jala la soda, como te dije otra vez, ponte cómodo y empecemos. Anteriormente habíamos llegado al punto en donde todo el elenco había conocido a las brujas, vieron la interacción de Subaru con cada una de ellas y finalmente pues avanzamos hasta el punto en donde la segunda fiesta de té finaliza. Subaru despierta y se encuentra solo dentro del santuario. La primera en reaccionar fue Emilia. Ella dijo: ¿por qué no estoy en ese punto? Sé que este bucle no es el bueno, sé que este fue fallido, pero yo nunca dejaría a Subaru solo dentro de este lugar. Así él no se despertara, permanecería a su lado durante bastante tiempo. Algunos, como Julio, sugirió la idea de que a lo mejor al ver que él no despertaba salía afuera por ayuda, pero eso tampoco tendría sentido. Emilia tiene la suficiente fuerza física para llevarlo a cuestas, entonces no le vio explicación del por qué ella había desaparecido. Después vemos el momento cuando Subaru sale del santuario y ahí una sombra negra empezaba a cubrir todo el lugar. El público empezó a asustarse. Este evento jamás apareció en el bucle principal donde todo salió bien. De hecho, era muy extraño, porque algunos muy experimentados de la guerra demi-humana la conocían perfectamente. Sobre todo Roswald y Beatriz, quienes vivieron los eventos de la gran calamidad que había asesinado a las 7 brujas. Eso que estaba ahí, ese charco oscuro, es la manifestación pura de la miasma de Satela. Las personas que entendían la naturaleza de esta cosa se asustaron. La sangre se fue de sus ojos, de su rostro, y decían: ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Acaso es el ataque de alguno de los cultos de la bruja? Ya sea, no sé, algún arzobispo, pensó Reinhardt y también Julius. Pero no. La respuesta a esta cruel pregunta vendría justo después. De aquel pantano de negrura se manifestó la bruja que representaba el terror puro dentro de este mundo. Y una vez apareció en pantalla, las personas se olvidaron de respirar. Tibi fue el primero en responder. ¿Por qué? Ricardo siguió con la misma pregunta. ¿Por qué esa perra está aquí? Wilhelm gritó: ¡que alguien me diga por qué la bruja de los celos Satela está aquí!
¿Cómo rayos rompió el sello? ¿Me estás diciendo que esa mujer viajó desde el desierto de Auguria hasta este punto, hasta el santuario? ¿Pero por qué? ¿Solo por Subaru? ¿Acaso lo único que desea esa mujer es castigarlo por revelar su secreto con otra bruja? ¿Esa es la verdadera definición de la envidia? Y cuando ella lo primero que le dijo fue "te amo", esa respuesta hizo que las cuencas oculares de todos en la sala salieran disparadas de sus rostros. Otra vez alguien dijo: esa mujer rompió el sello, atravesó todo el desierto de la Auguria, entró al santuario solo para confesar su amor. ¿En serio? Estas eran palabras de puro y físico terror mezcladas quizás con un poco de humor para confrontar el miedo. Subaru, ¿acaso tú de casualidad eres un imán para traer las peores desgracias y calamidades del mundo a tu alrededor? Estas palabras fueron dichas por Al, el caballero de Priscila. En el momento que Sátila lo abrazó y empezó a susurrarle su amor, la mente de Subaru, sus recuerdos empezaron a teñirse con oscuridad. Sátila empezó a devorar la existencia de Subaru en sus sombras, y este hecho hizo que Roswaal se preocupara demasiado. Primero, el evangelio jamás mencionó que la bruja de los celos aparecería en este lugar. La calamidad que estaban enfrentando era demasiado impredecible. Y segundo, si la bruja absorbe a Subaru, se acabó. No hay después, no hay otra oportunidad. Es imposible reiniciar el ciclo, porque de por sí, la autoridad que le permite devolver el tiempo por la muerte pertenece a la envidia. Pero si la envidia reclama otra vez a Subaru como suyo, la historia jamás podría terminar. Ese sería el verdadero fin definitivo de Natsuki Subaru, quien viviría para siempre en la sombra de la bruja de la envidia, haciendo que el destino que existe actualmente fuera sellado. Y una gran segunda calamidad empezara a azotar el mundo otra vez. O dicho de la peor forma, un Armagedón empezaría una vez más. Los espectadores sentían de que el mundo se había acabado, pero un pequeño rayo de esperanza nació en sus corazones. Esta situación no se dio. Si estamos viendo un ciclo fallido, significa que Subaru, como nuestro protagonista, fue capaz de escapar de esta situación. Aún entre las garras de la bruja de la envidia, él no pereció. Él siguió adelante. Garfield quizás pensó que en un arrebato de envidia, Sátila lo mataría instantáneamente. Sería el castigo por revelar su secreto. Pero al ver la actitud tan melosa y cariñosa que ella estaba expresándole, se notaba que esto no iba a ser así. Y luego llegó la aparición de un héroe. Todo el mundo estaba asustado por el posible desenlace que podría ocurrir, pero cuando vieron que Garfield llegó desde lo más alto, pateando a Sátila en la cara y destrozando su cuerpo, todo el mundo, sin excepción, gritó de emoción, como si un héroe hubiera llegado en el último minuto, como cuando los Vengadores se reunieron para enfrentar a Thanos en la batalla final, como cuando el meme famoso de todos los hombres apuntando a la pantalla de televisión se dio. No hubo ninguna excepción. Todos en esta sala felicitaron a Garfield por el valor, el heroísmo que demostró su anterior yo. Es decir, la bruja de la envidia era una entidad absoluta de terror y miedo, una muerte inflanqueable. Pero eso no evitó que el valor de ese muchacho le permitiera afrontarla y luchar contra ella. Wilhelm lo reconoció, eso era sin duda alguna de verdaderos machos. Incluso Reinhardt diría que a pesar de tener tantas protecciones divinas que le impedirían sentir miedo, él dudaría en lanzarse así de lleno en contra de ese maleficio en forma viva. E incluso Petra, quien había maldicho a Garfield por haber asesinado a su familia y a sus amigos en el bucle anterior, le agradeció con lágrimas entre los ojos. Y esto ayudó a incrementar bastante el ego del muchacho. Ver cómo una versión suya del pasado fue capaz de afrontarse con el pecho en alto a una de las criaturas más peligrosas del mundo lo llenó de orgullo, diciendo, al menos si serví para mi capitana. Y todo el mundo entendió que quizás fue por este acto de gran valentía que Subaru decidió perdonar a Garfield en los bucles posteriores y darle una oportunidad para sumarse a su fuerza. Hasta incluso Ram, reconociendo el valor de este muchacho, lo abrazó gentilmente en su espalda y le dijo, pequeño Garf, lo que hiciste fue maravilloso. Y a final de cuentas fue cierto. Ese acto de valor de Garfield salvó al mundo conocido, porque si Subaru hubiera sido absorbido, nada de lo que estamos viviendo ahora ocurriría. Pero bueno, a pesar de este gran acto valeroso,
Cuando vieron que el santuario había sido consumido por las sombras y que esta calamidad había estado desatada en el mundo nuevamente, Feld no tuvo reparo para preguntarle a su caballero con una voz temblorosa: «Rain, ¿tú podrías contra eso?». En este momento Reinhardt no podría ser humilde. Para darle seguridad a su ama tendría que darle una respuesta contundente. Pero de la misma forma estaba hablando con el enemigo más poderoso de la humanidad. A pesar de que él era considerado como la cúspide de las singularidades, como el humano más fuerte en la existencia de toda la historia, él no estaba seguro si podría derrotar a Satela. Lo primero que le dijo a su dama para calmarla es: «Satela, o al menos ese monstruo, la bruja de la envidia, sin duda alguna es un rival digno. La espada del rey dragón se desenvainaría, y con ella podría demostrar mi verdadero poder a la máxima expresión, a su máxima capacidad. Pero aunque pueda pelear con toda mi fuerza, no sabría cómo sería este enfrentamiento. Quizás podría ganar, quizás no podría ganar, quizás la batalla duraría para siempre. No lo sabré hasta que no lo intente. Pero en preferencia, nunca me gustaría intentarlo». A pesar de sus protecciones divinas que le impedían sentir temor, Reinhardt incluso empezó a temblar ante la existencia de esta aparición. Él tenía miedo. Después Subaru se da cuenta de que Satela estaba dirigiéndose hacia la mansión, y el público entendió el porqué. La bruja de la envidia, en un arrebato de envidia, estaría dispuesta a matar todo lo que es importante para Subaru. Y cuando él quede completamente solo y la única existencia relevante para él a su alrededor sea Satela o la bruja de los celos, cualquiera de las dos, él por inercia debería amarla. O por lo menos ese era el pensamiento retorcido que existía en la calamidad en forma humana. A la verga. Quizás sería la palabra que todos en unánime pensaron. Sin duda alguna es una bruja. Sin duda alguna es la peor enemiga de la humanidad. Priscilla pensó esto. Plebeyo, necesito saberlo. Este es el espectáculo de entretenimiento más grande que jamás habré visto en la vida. Tú, un pequeño humano mortal, un simple hombre sin ningún tipo de poder verdadero. ¿Cómo logró superar esta situación? Sé que morirás, pero ¿cómo lograste morir de una manera decente ante este mierdo? ¿Cómo evitaste no ser consumido y llevar el mundo a la desesperación? Necesito saberlo. Muéstrame. Por cierto, feliz Navidad. Justo cuando veía en esta parte del audio son las 12 en punto, horario colombiano, celebrando la Navidad. Creo que desde aquí escuchan los fuegos artificiales. El señor Micael te decía a ti, mi querido amigo, puede que estemos un poco retrasados por el horario, una feliz Navidad. Espero que la pases muy bien, mi amigo. Yo estoy comiendo un poquito de carne asada que me trajeron los vecinos para, pues porque son chéveres. Y bueno, sigamos con la narración. Perdón por esa pausa publicitaria diciéndote feliz Navidad. Volviendo al caso. Al final del capítulo vemos que Roswaal se encontraba entre la neblina de la miasma y de él saca un libro completamente similar a los evangelios del culto de la bruja. Todo el escenario lo malinterpretó, con excepción del campamento de Emilia. Lo miraron con desprecio, con advertencia y con bastante rencor. De hecho, Anastasia le dijo si tenía algo que decir, señor Margrave, o mejor dicho, arzobispo del culto de la bruja. Sabían que en esta sala no estaba permitida la violencia. Pero aún así, esto no impediría formar putazos a la salida. Por lo tanto, cada uno de ellos pensó cómo rodear al Margrave. De hecho, quizás la única persona que tendría la posibilidad de inmovilizarlo sin causar tantos daños colaterales al entorno sería Reinhardt. Pero ¿qué opinaría el santo de la espada? ¿Colaboraría? ¿O tendríamos que hacer una batalla campal para inmovilizar al verdadero traidor de la historia? Curiosamente, las personas que saltaron a su defensa eran nada más y nada menos que el mismo campamento de Emilia, diciéndole que no lo malinterpreten. Eso que está ahí no es un evangelio, es lo mismo que tiene Beatriz, es un tomo de la sabiduría. Explicaron la situación, le comentaron que esto no es lo que parece. La gente empezó a calmarse y después llegó la bomba en el que decía: Subaru, espero que no cometas los mismos errores en esta oportunidad. Al decir estas palabras, hasta incluso su propio campamento se puso en su contra. Le dijeron: espera, Roswaal, maldito, ¿tú sabías acerca de la habilidad de Subaru para rehacer las cosas cuando él moría?
Y aquí el payaso empezó a sudar frío. Él, en este momento, no podía mantener una actitud completamente arrogante. Respondió con sinceridad. Él dijo que sí tenía conocimiento de que Subaru podía rehacer al mundo, reestructurar los acontecimientos, pero no sabía cómo. En ese momento, seguramente lo que pensaba es que él, cuando se encontrará en un punto de inflexión, cuando su vida esté en peligro o cuando ha perdido muchas cosas en su alrededor, activaría esta habilidad, pero no sabía los requisitos para poderla llevar a cabo. A pesar de tener todo el mundo en su contra, el Marshes se sacó el mejor argumento que dejó callados a absolutamente todos. Él dijo que sí, efectivamente tuvo que ver con algunos de los problemas que Subaru había tenido en su vida, pero de la misma forma pavimentó el camino para que siempre y sin excepción él llegara al mejor camino y futuro posible, además de reunir su determinación y valor. Muy bien, pueden empezar a llamarlo demonio por hacer actos malévolos y diabólicos, pero de la misma forma nadie puede reprocharle que por actuar las cosas empeoraron o serían mejor. Primer argumento infalible: si no fuera por la decisión del marqués de robarle la insignia a Emilia, Reinhardt jamás habría conocido a Fed y la selección real jamás podría haber empezado. Si no fuera por ese acto, Subaru jamás hubiera ido a la casa del marqués. Por lo tanto, Emilia jamás conocería a su caballero. Por lo tanto, Rem jamás hubiera conocido a una persona que hiciera que su tiempo volviera a avanzar. Tampoco que Beatriz saliera de la biblioteca. Tampoco le habría prometido la tan jurada venganza a Wilhelm contra la ballena blanca. Y si ellos hubieran ido a enfrentarla, seguramente todos habrían muerto y olvidados en esa confrontación. Todo el mundo tendría que aceptarlo. Lo único que ha hecho Subaru en este mundo es el bien, y todo eso gracias a las indicaciones pavimentadas por el marqués. Sí, él sabía de que tendría que atormentarlo para motivarlo, pero a cambio, el mundo es un lugar mejor, y debido a esto, nadie puede juzgar sus métodos, solamente sus resultados. Un argumento muy potente y fuerte, y aunque moralmente le causaba mucho sufrimiento a Subaru, tenían que reconocerlo. Todo lo que ha pasado para él ha permitido que todos se conocieran y sintieran la verdadera camaradería. Todos en esta sala han salido beneficiados. Y bueno, para asegurarse de que estaba diciendo la verdad, tanto Crush como Reinhardt estaban activando sus protecciones divinas del viento para asegurarse de que él no estaba mintiendo. Y para su sorpresa, todo lo que decía era verdad. Pasando al siguiente capítulo, vemos cuando Subaru estaba tratando de idear un plan para detener a Satella de llegar a la mansión de los Marshes, para evitar que consumiera a Rem y a todos los demás. Los actos de bravuconería de Garfield, sin duda alguna, dejaban un poco de incertidumbre en las personas. Él demostró un valor sin igual, pero a partir de ahora lo que habría es simplemente un sacrificio sin sentido. Es imposible vencer a Satella, es imposible derrotarla. Ni siquiera las 4 entidades más fuertes de la historia pudieron vencerla y tuvieron que limitarse solo a sellarla. Y Garfield respondió que hipotéticamente él quizás pensaría que Satella, al tener que atravesar esta barrera, debió haber gastado bastante energía. Quizás era vulnerable, y Garfield daría todo de sí para tratar de enfrentarla. O al menos es lo que pretendería su viejo yo. No obstante, vemos cómo seguiría en el capítulo cuando Garfield sería atrapado por las sombras y ofrecería una resistencia nula o inútil ante esta entidad. Básicamente, no duró ni siquiera 10 segundos, fue completamente triturado por las sombras, y esta escena aterrorizó a Frederica. Ella no pensó que miraría la descuartización inmediata de su hermano en pantalla. Cuando apreció la escena, gritó. Claro, todos los miembros del campamento de Emilia también gritaron: ¡maldita sea, Garfield, no! Pero fue Frederica quien empezó a llorar, puso sus manos en su boca y Petra rápidamente le devolvió el favor de protegerla. La escena quedaría grabada en sus ojos. Entonces ella la abrazó con fuerza y le repitió las mismas palabras que ésta le había dicho cuando vio a todos sus familiares asesinados. Tranquila, Frederica, todo está bien. Tu hermano está vivo, está aquí, al lado de nosotros. Esto nunca ocurrió. Subaru se encargará de que esto jamás ocurra. Quizás estas palabras, como un encantamiento mágico, hizo que la respiración de ella se tranquilizara, se suavizara y después se calmara. Le agradeció bastante a la chica por el valor y el heroísmo que te estaba presentando, por salvarle en estos momentos cuando su corazón se rompió. Garfield miró la escena cuando fue destrozado y en el fondo quedó impactado. Más allá de simplemente tener una fuerte violenta y brutal,
fue el hecho de que no pudo hacer casi nada. Él sabía que quizás el día de su muerte tendría que ser en batalla, y por lo menos él esperaba y aspiraba de que fuera una batalla gloriosa y poderosa, complicada también, pero muy reñida. No esperaba que simplemente fuera como una muerte de un mosquito, como si solamente se tratara de simple basura en el camino. Lo cual hizo que él se sintiera sinceramente decepcionado, con un complejo de inferioridad, como si fuera un inútil. Pero rápidamente la audiencia le dijo que no debería pensar eso por nada del mundo. Él acababa de confrontar a la calamidad más grande del mundo. Le paró pies. Demostró el valor más grande que ningún otro semi-humano o humano o cualquier otra raza podría tener. Estas palabras de consuelo universales que todo el mundo le dijo hizo que por lo menos su autoestima y su autopercepción no cayeran más bajo. Y al menos sonrió con un poco de orgullo. Después de ese asesinato delante de sus ojos, el capítulo continuaba y después Satella empieza a decir te amo, te amo, te amo, te amo, Subaru-kun. Esto hizo que Emilia y Rem se asquearan. Emilia casi vomita y le grita, maldita bruja, deja de utilizar mi voz. Pues sus palabras sonaban exactamente iguales a la forma en la que Emilia hablaba, y la manera como ésta pronunciaba el nombre de Subaru-kun era de la misma forma como Rem lo hacía. Y esto hizo que Rem también gritara diciendo, maldita bruja, deja de decir las palabras que yo le digo a mi héroe, yo soy la única que tiene permitido referirse a él de esa manera. Había bastante rencor, violencia y hostilidad en sus palabras. Esas mujeres estaban demostrando bastante envidia al ver que esa bruja estaba tratando de robar las palabras más importantes que habían levantado a Subaru en los momentos más difíciles y ahora tratar de repetírselas para que él se empezara a desarrollar cualquier tipo de afecto por él. Otra vez, vuelve y dice, asquerosamente típico de una bruja. Y lo peor de todo es lo que dijo Subaru. Quizás de pronto, porque estaba ardido en el momento, quizás por la carga emocional que estaba recargando en su corazón y en su pecho, se le escapó. Le dijo, comparado contigo prefiero amar a Echidna. Hizo que Satella explotara en un arrebato de celos. La gente pensó, Subaru, eres la cosa más pendeja que he visto en mi vida. Tienes al ser más peligroso de la historia y lo que haces es provocarla. ¿En serio? ¿Cómo lograste sobrevivir a eso, hermano? O sea, emputaste a la mujer que te devuelve de la muerte y aún así ella estuvo dispuesta a perdonártelo. La gente pensó que quizás en un arrebato de furia esta lo mataría y el ciclo empezaría de nuevo. Pero que la persona que te devuelve de la muerte te mate no es algo muy fructífero que digamos. O más bien, quería que la última persona en este mundo que estaría dispuesta a matar a Subaru sería Satella. Por más arrebatos de envidia, por más ataques de celos, ella nunca atentaría contra la vida de este muchacho. Y después todos fueron testigos de esta escena. Un Subaru completamente consumido por la sombra de Satella en donde sus emociones eran consumidas y la cordura desaparecía. Reía, lloraba, gritaba. Todas estas emociones se salían de control, arrebatándole todo atisbo de conciencia. La gente pensó que este podría ser el peor futuro de Subaru. Privado de la única manera de escape, la muerte, ¿cuánto tiempo vagaría en la sombra de Satella? ¿Cuántos años, meses, siglos, eones él estaría ahí? Estaban preparándose todos para ver un momento en el que él pasaría décadas dentro de esta sombra hasta que finalmente pudiera morir. Pero, para su sorpresa, cuando llegó esa iluminación de aquel pañuelo que le permitió cortarse el cuello, cada uno de estos dijo, maldita bruja despreciable. Comprendieron muy bien que Echidna sabía que esto iba a pasar. O sea, esa mujer que está amante por el conocimiento, esa pinche perra que solamente quiere saber más y todo en este mundo, estuvo dispuesta a formar el Armagedón solo para saber qué tipo de acciones iba a tomar la bruja de la envidia cuando Subaru diga su secreto. A la verga. Eso sin duda alguna es una bruja. Y finalmente llegamos al título del video. Cuando Subaru se corta la garganta y la bruja de la envidia corre para tratar de auxiliarlo y llora. Y finalmente él retira el velo de su rostro para revelar su cara. Todo el mundo quedó anonadado, paralizado. Un silencio sin precedentes se presentó dentro de esta sala, pues la imagen que estaba viendo era el vivo rostro y voz de Emilia. Como lo dije anteriormente,
Las personas dejaron de respirar. Miraron discretamente a la dirección de esta semielfa que en su corazón llamaron un monstruo y se prepararon para lo peor. ¿Desde cuándo nos engaña? ¿Acaso ella es la bruja de la envidia? No, es imposible. Emilia no podría ser. La hemos visto morir anteriormente, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué clase de explicación podemos obtener? Pensamientos de todos tipos salían por cada una de las cabezas de las personas que estaban presentes. Maldita sea, ¿por qué no tengo mi espada? Pensarían en conjunto Julius y Ricardo. ¡Mierda! La peor oportunidad para no llevar la espada del dragón, pensó Reinhardt. Priscila, Anastasia, Al, todos los hermanos Tivi dijeron: a la verga, aquí no se puede usar magia, ¿cierto? Estamos indefensos. Y sus miradas frías eran clavadas en la espalda de Emilia. Ella levemente volteó su cabeza para mirar la expresión de todos, y lo único que encontró fue pavor, miedo, zozobra. Sus dientes temblaban, sus piernas empezaban a moverse de un lado para otro y sus respiraciones se hicieron erráticas. No sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que iban a decir, y en este momento no existía absolutamente nadie que estuviera a su lado, pues incluso los miembros de su campamento empezaron a temerle. Este acto rompió el corazón de Emilia. A pesar de que ella había logrado superar todos los percances hasta el momento, a pesar de que ella había logrado alcanzar este momento y generar la idea de que, aunque las personas la odian por parecerse a la bruja del pecado, existían personas buenas que no la juzgarían por su apariencia, sino por los actos que ella realizaría en vida. Pero lo peor de todo es que esas mismas personas que le ofrecieron esperanza por ver este mundo bello ahora la miraban con terror, de la misma forma como todo el pueblo de Alam, o por lo menos el pueblo en donde ella creció rodeado del hielo, la percibían. Priscila fue la primera en aprovecharse esta oportunidad. Le dijo: tenemos que sellar a esta maldita demonio. Si esta en algún momento se convierte en lo que estamos viendo en pantalla, será el fin. Lo mejor será acabar con su vida de manera inmediata. Y quizás el 90% de toda la sala estaría de acuerdo. No podrían dejar que una bomba atómica de destrucción masiva caminara libremente por todo el país. Y Emilia no tenía manera de poder confrontarlos, ni siquiera podía procesar lo que estaba viendo en pantalla. Pero de repente Petra dijo una palabra. Pero Satela mató a Emilia en una oportunidad. Esto hizo que los demás pensaran también. Y Roswald, empleando el vasto conocimiento que tenía en 400 años de vida, dijo: bueno, si les soy sinceros, no creo que Emilia sea el detonante para que Satela escape de la prisión y de su sello. Digo, han pasado 400 años y el sello de Shaula debería seguir aún intacto. Hemos visto que Emilia ha muerto muchísimas veces, bastantes, más de los que nos gustaría contar, y Satela no se manifestó en su cuerpo, es decir, de que ella no es una puerta. Sabemos perfectamente que quien conecta a Satela con el mundo exterior es Subaru. Entonces, el problema no está en esta chica. Seguramente es Subaru quien es el puente que permite que Satela se manifieste en el mundo y escape de su prisión. Quizás Emilia simplemente fue una víctima. Cuando Satela escapó de su prisión para castigar a Subaru, quizás solamente buscó el recipiente más apropiado. Y curiosamente Emilia estaría al lado, una víctima como todos los demás. No tendríamos por qué juzgarla pensando someramente en lo demás. Y no es por demeritarlo, pero para todos los presentes que piensan que deberían matar a Emilia o encerrarlas, si ustedes se atreven a hacer eso, se harían enemigos de Subaru. Y están seguros, hombres, los que están aquí en la sala, que quieren enfrentar a un hombre inmortal. Lo han dicho todos ustedes anteriormente. ¿Es posible enfrentar a un hombre que ante él todas las resistencias son inútiles? Si de verdad se convierte en el enemigo jurado de Emilia, ese hombre sin duda alguna será su aliado, la protegerá y la salvará hasta el final de los días. Y puedo apostar todos mis dominios, toda mi magia e incluso a Beatriz, pese a que no me pertenece. Estoy seguro que solo una persona en este sitio podría derrotar a Subaru, y ese es nada más y nada menos que Reinhardt. Y el resto, todos ustedes morirían ante sus maquinaciones. Pero el cómo terminó esta conversación lo dejaré para el siguiente video. ¿Y por qué paro en el mejor momento? Pues porque ya vamos 30 minutos de video. Hasta yo me sorprendo del aguante que saqué el día de hoy. ¡Feliz Navidad! Ahora, si me disculpan, voy a mimir. Les deseo una feliz noche, descansen, disfruten y adiós. Chao, los quiero mucho.